Modelo atómico de Dalton. Introduce la idea de la discontinuidad de la materia, es decir, esta es la primera teoría científica que considera que la materia está dividida en átomos, dejando aparte a precursores de la antigüedad como Demócrito y Leucipo, cuyas afirmaciones no se apoyaban en ningún experimento riguroso. Los postulados básicos de esta teoría atómica son: la materia está dividida en unas partículas indivisibles e inalterables, que se denominan átomos. No pueden ser creados o destruidos. Actualmente se sabe que los átomos sí pueden dividirse y alterarse, lo dice la teoría cuántica. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, presentan igual masa e iguales propiedades. Actualmente es necesario introducir el concepto de isótopos, que son átomos de un mismo elemento que tienen distinta masa, y esa es justamente la característica que los diferencia entre sí. Los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y distintas propiedades. Los compuestos se forman cuando los átomos se unen entre sí, en una relación constante y sencilla. Al suponer que la relación numérica entre los átomos era la más sencilla posible, Dalton asignó al agua la fórmula HO, al amoníaco la fórmula NH, etc. Los fallos son: la idea de Dalton de que los átomos de cada elemento son todos iguales es falsa, pues la mayor parte de los elementos están formados por isótopos, cosa que Dalton desconocía. Igualmente, cuando se combinan en reacciones normales, los átomos no se alteran, pero hoy se producen reacciones nucleares que rompen o transmutan los átomos. Dalton no podía conocer estos avances. La respuesta al ejercicio de por qué los científicos consideraban insuficiente la teoría de Dalton no mencionaba en su teoría nada de que los átomos tuvieran carga eléctrica, tanto positiva como negativa. Modelo atómico de Thomson. En el año 1897, Thomson propuso un modelo atómico que suponía que los electrones se distribuían de una forma uniforme en el átomo. Thomson descubre el electrón antes que se descubriese el protón y el neutrón. Si observamos este modelo, veremos que el átomo se compone por electrones de carga negativa en una esfera positiva, similar a las pepitas de una sandía. Los electrones estaban incrustados en una masa esférica de carga positiva. La carga negativa del electrón era la misma que la carga positiva de la esfera. Es por esto que el átomo era neutro. Thomson también explicó la forma de los iones, tanto positivos como negativos. El premio Nobel de Física lo obtiene en 1906, gracias al trabajo que realizó sobre la conducción de la electricidad a través de los gases. Los fallos son que el átomo no es macizo ni compacto, como suponía Thomson. Es prácticamente hueco y el núcleo es muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. Modelo atómico de Rutherford. En 1911, Rutherford introduce el modelo planetario, que es el más utilizado aún hoy en día. Considera que el átomo se divide en un núcleo central que contiene los protones y neutrones, y por tanto allí se concentra toda la carga positiva, casi toda la masa del átomo. Una corteza formada por electrones que giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. La corteza ocupa la mayor parte del volumen atómico. Hay el mismo número de protones y electrones, por eso el átomo es eléctricamente neutro. Los experimentos de Rutherford demostraron que el núcleo es muy pequeño comparado con el tamaño de todo el átomo. El átomo está prácticamente hueco. Experimento de Rutherford consistió en bombardear una lámina muy fina de oro con un haz de partículas alfa. Según el modelo de Thomson, lo que cabía esperar es que el haz de partículas atravesase la lámina, separándose algo más unas partículas de otras. Sin embargo, algunas partículas sufrían desviaciones considerables y una mínima parte incluso rebotaba la lámina y volvía hacia atrás. Solo una de cada 10.000 partículas rebotaba y no atravesaba la lámina. Las grandes desviaciones de algunas partículas alfa solo se podía explicar por choque contra una partícula de gran masa y elevada carga positiva. Esto hizo suponer a Rutherford que toda la carga positiva del átomo estaba concentrada en un pequeño gránulo donde residía además la casi totalidad de su masa. El núcleo tiene carga positiva y las partículas alfa también tenían carga positiva, entonces se veían repelidas. Rutherford sugirió que en los núcleos de los átomos tenían que existir otras partículas de masa casi igual a la del protón, pero sin carga eléctrica, por lo que la llamó neutrones. El neutrón fue descubierto experimentalmente en 1932 por Chadwick, quien al bombardear el berilio con partículas alfa
observó que se producían unas partículas que identificó con los neutrones predichos por Rutherford. Fallo del modelo atómico de Rutherford. Se contradecía con las leyes del electromagnetismo de Maxwell, las cuales estaban ampliamente comprobadas mediante numerosos datos experimentales. Según las leyes de Maxwell, una carga eléctrica en movimiento, como es el electrón, debería emitir energía continuamente en forma de radiación, lo que llegaría un momento en el que el electrón caería sobre el núcleo y la materia se destruiría. Esto debería ocurrir en un tiempo muy breve. Al hacer pasar radiación visible por un prisma, la luz se descompone en los colores del arco iris. Esto se conoce como espectro continuo de la luz visible. Pues bien, la luz que emiten los átomos de los elementos dan lugar a espectros discontinuos. El hecho de que cada átomo tenga un espectro de rayos distinto y discontinuo debe estar relacionado con su estructura. Esto no se puede explicar con el modelo de Rutherford. En 1913, Bohr postuló la idea de que el átomo es un pequeño sistema solar con un pequeño núcleo en el centro y una nube de electrones que giran alrededor del núcleo. Hasta aquí todo es como el modelo de Rutherford. Lo original de la teoría de Bohr es que afirma: los electrones solamente pueden estar en órbitas fijas muy determinadas, negando a todas las demás. Tiene que ser múltiplo de. En cada una de estas órbitas, los electrones tienen asociada una determinada energía, que es mayor en las órbitas más externas. Los electrones no irradian energía al girar en torno al núcleo. El átomo emite o absorbe energía solamente cuando un electrón salta de una órbita a otra. Estos saltos de órbita se producen de forma espontánea. En el salto de una órbita a otra, el electrón no pasa por ninguna órbita intermedia. La característica esencial del modelo de Bohr es que, según él, los electrones se ubican alrededor del núcleo únicamente a cierta distancia bien determinada. El porqué de esta disposición se estableció más tarde, cuando el desarrollo de la mecánica cuántica alcanzó su plena madurez. El electrón de un átomo describe también órbitas circulares, pero los radios de estas órbitas no pueden tener cualquier valor, sino valores fijos. Mientras el electrón se mueve en cualquiera de estas órbitas no irradia energía, solo lo hace cuando cambia de órbita. Pero si saltan de una órbita de menor energía a una de mayor energía, el electrón absorbe un cuanto de energía. Es una cantidad igual a la diferencia de energía asociada a la órbita concernida. Si el electrón pasa de una órbita de mayor energía a una órbita más interna, pierde energía y la energía perdida es lanzada al exterior en forma de radiación luz. El electrón desprende un cuanto de energía, un fotón. Cuando un electrón salta de una órbita a otra, lo hace sin pasar por órbita intermedia. Esto es una afirmación que rompe las ideas normales que tenemos, porque no podemos visualizar cómo sucede esto exactamente. Consideremos un átomo con un solo electrón, en el que hay un núcleo de carga eléctrica, Z, suficientemente pesado para considerarlo inmóvil. Un electrón que describe una órbita circular de radio. En el modelo de Bohr se estipula que la energía del electrón es mayor cuanto mayor sea el radio. Niels Bohr dedujo que la frecuencia de la luz emitida por un átomo está relacionada con el cambio de energía del electrón, siguiendo la regla cuántica de Planck. Cambio de energía entre frecuencias es igual a constante de Planck. 13 años después de que Max Planck decidió incorporar el cuanto a la teoría de la luz, Bohr introdujo el cuanto en la estructura atómica. Correcciones del modelo de Bohr. Números cuánticos. En el modelo original de Bohr se precisa un único parámetro, el número cuántico principal, n, que se relaciona con el radio de la órbita circular que el electrón realiza alrededor del núcleo y también con la energía total del electrón. Los valores que puede tomar este número cuántico son los enteros positivos, 1, 2, 3. Sin embargo, pronto fue necesario modificar el modelo para adaptarlo a los nuevos datos experimentales, con lo que se introdujeron otros 3 números cuánticos para caracterizar al electrón. Número cuántico secundario o azimutal, L. Número cuántico magnético, M. Y número cuántico de spin, S. Número cuántico secundario o azimutal, L. En 1916, Sommerfeld modificó el modelo de Bohr, considerando que las órbitas del electrón no eran necesariamente circulares,
sino que también eran posibles órbitas elípticas. Esta modificación exige disponer de dos parámetros para caracterizar al electrón. Una elipse viene definida por dos parámetros, que son los valores de sus semiejes mayor y menor. En el caso de que ambos semiejes sean iguales, la elipse se convierte en una circunferencia. Así introducimos el número cuántico secundario o azimutal, L, cuyos valores permitidos son L igual a 0, 1, 2, etc. n-1. Número cuántico magnético, M, indica las posibles orientaciones en el espacio que puede adoptar la órbita del electrón cuando éste es sometido a un campo magnético externo, efecto Simon. Valores permitidos, menos 1, 0, más 1. Por ejemplo, si el número cuántico secundario vale L igual a 2, los valores permitidos para M serán menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. El efecto Simon se debe a que cualquier carga eléctrica en movimiento crea un campo magnético, por lo tanto, también el electrón lo crea. Así que deberá sufrir la influencia de cualquier campo magnético externo que se le aplique. Número cuántico de spin, S, indica el sentido de giro del electrón en torno a su propio eje. Puede tomar solo dos valores, más 1 partido por 2 menos 1 partido por 2. Fallos del modelo de Bohr. Fallaba al intentar aplicarlo a átomos polielectrónicos y al intentar justificar el enlace químico. Además, los postulados de Bohr suponían una mezcla un tanto confusa de mecánica clásica y mecánica cuántica. Modelo cuántico. Habla de probabilidades, explica todos los problemas hasta ahora sobre los átomos. Según el modelo cuántico, es correcto decir que la materia se comporta como partícula y a alta energía como onda. Hay poca certeza de la posición de un electrón si se conoce su velocidad. Las radiaciones son partículas de luz que tienen diferentes energías. Según el modelo cuántico del átomo, es correcto expresar que un electrón en un átomo puede tener cualquier valor de energía, y 2 da la probabilidad de encontrar el electrón en una zona. La energía de los niveles depende de la distancia del electrón al núcleo. Según el modelo cuántico se afirma que la energía que absorbe el electrón al excitarse debe ser un número entero de cuantos. Un electrón de un átomo en el estado fundamental posee la mínima energía permitida. De acuerdo con el modelo actual del átomo, un orbital es una región de probabilidad donde están girando los electrones. Un electrón emite energía hacia los alrededores cuando pasa a un mayor nivel de energía. Los fotones interactúan con la materia como si fuesen partículas con masa. El principio de incertidumbre considera incierta la posición del electrón y su movimiento. Para obtener el modelo cuántico fue necesario considerar a las radiaciones como partículas, a las partículas con una onda asociada, a los electrones descritos como ondas y a la energía como partícula. Según el modelo cuántico, el átomo es probabilístico ya que existe o no la probabilidad de un electrón con cierta energía. Dual en algunos casos y en otros no. Esto depende del tipo del átomo estudiado. Nuclear si es un isótopo inestable cuyo núcleo se descompone dando radiaciones.